Luz y sal. Se informa a todos los hermanos que por causas de fuerza mayor, estos videos dejarán de producirse a partir de la lección número 44 de segundo grado. Agradezco todas las muestras de cariño y solidaridad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser buenos servidores de Cristo. Luz y sal, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase de segundo grado de Escuela de Pastoral. El día de hoy vamos a ver la lección número 35 y vamos a comenzar como lo hacemos siempre, pidiéndole a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a hacer vida a este tema tan importante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección número 35 se titula El matrimonio sementera eclesial. Primer punto, ¿qué es una sementera? Una sementera es un campo sembrado, un campo en el que ha sido depositada una semilla, ¿verdad? Que después crecerá y se convertirá en frutos tan abundantes como la misericordia de Dios lo permite. Como subtítulo, el amor humano elevado a sacramento por Jesucristo. El amor humano, ¿verdad?, es santo. Ese beso, esa palabra de cariño que nos decimos, es santo. ¿Por qué? Porque así lo quiso nuestro Señor Jesucristo. Primero voy a comenzar hablándoles de un concepto que la lección utiliza pero que no lo define, y es el concepto de contrato matrimonial natural. Todas las especies humanas fueron hechas varón y mujer, macho y hembra. El dimorfismo sexual, ¿verdad?, es decir, el hecho de que cada ser haya sido creado por Dios en dos versiones, la femenina y la masculina, es una realidad natural, ¿sí? Esta realidad de que hay hombres y hay mujeres produce precisamente el contrato matrimonial natural. Los hombres fueron creados por Dios para las mujeres y las mujeres para los hombres. Es decir, hay una relación que existe naturalmente entre ambos, una relación de complementariedad en todos los aspectos, en el aspecto físico, evidente, psíquico, evidente también, no somos iguales los hombres y las mujeres, en el aspecto espiritual y en el aspecto también que podríamos llamar propiamente físico. En otras palabras, cuando dos individuos de sexos diferentes se unen, esa unión produce vida. Esta es la base del contrato matrimonial natural que existe entre el hombre y la mujer, independientemente de cualquier otra cuestión cultural, ¿sí? Así sea una simple unión libre, ¿verdad? Eso es un contrato matrimonial natural que surge del hecho de que hay hombres y mujeres que se complementan y que fueron hechos el uno para el otro. Ahora bien, todas las criaturas de la naturaleza se reproducen. Eso es una realidad que todos nosotros sabemos y que todos nosotros conocemos. No es necesario explicarla de más. Pero la reproducción entre los seres humanos es diferente. Y eso es a lo que yo voy. No es lo mismo, ¿verdad?, la reproducción entre los animales que entre los seres humanos. ¿Por qué? Por el producto que surge de esa unión. El hijo del tigre va a ser un tigre, el hijo del pato va a ser un pato, el hijo de la rana va a ser rana. No hay vuelta de hoja. Y el hijo del ser humano va a ser un ser humano, y eso cambia las cosas, porque un solo ser humano es capaz de poner a girar el mundo en torno a sí mismo. Un solo ser humano es capaz de ser bendición o maldición para todo el mundo. Los grandes carniceros, los grandes asesinos, los Fideles Castros, los Che Guevaras, los Lenins, los Stalins, los Marx, todos ellos, los Mao Zedong, toda esa gente que se pasó por la vida provocando el mayor sufrimiento posible a sus semejantes, todos ellos algún día fueron bebés
y su madre lo sostuvo con amor entre sus brazos. De la misma manera, todos los grandes hombres de ciencia que han revolucionado al mundo, los Newtons, los Pasteur, las Curie, todos ellos, Juan Pablo II, todos ellos algún día fueron bebés y sus madres los sostuvieron con amor entre sus brazos. Y esas madres estaban lejos de sospechar lo que esas criaturitas iban a hacer. Algunos hicieron mucho mal. Caso de Hitler, caso de Stalin, caso de Mao Zedong. Otros hicieron mucho bien. Es el caso de Louis Pasteur, por ejemplo, ¿verdad? Es el caso de los grandes inventores de medicamentos y remedios. Es el caso de Juan Pablo II y de los papas. Es decir, hicieron mucho bien y difícil. Yo creo que la madre de Juan Pablo II murió sin saber lo que había regalado al mundo, el gran regalo que le acababa de hacer al mundo al darlo a luz. Entonces, fíjense bien, ese contrato matrimonial natural que existe entre el hombre y la mujer por el hecho de que somos de diferente sexo, puede producir resultados más allá de lo que acontece en otras especies animales, ¿verdad? A pesar de que hay animales como nosotros que son mamíferos. O sea, el león y la leona son mamíferos. Sus hijos, ¿verdad?, son gestados dentro del vientre de su madre y un día nacen. Pero lo que producen es muy diferente. Ahora sí, habíamos dicho en algunas lecciones anteriores que la Iglesia Católica es una sociedad perfecta. ¿Qué significa que sea perfecta? Que es una entidad espiritual, pero también una entidad orgánica, concreta y material, ¿verdad? Por lo tanto, la Iglesia, en tanto que es una sociedad perfecta, posee, como toda sociedad perfecta, algún mecanismo para allegarse nuevos miembros y prevalecer a lo largo de los siglos. Todas las sociedades tienen una forma de captar nuevos miembros. Por ejemplo, los equipos de fútbol tienen escuelas de fútbol, ahí adquieren a sus nuevos valores, pero también compran jugadores. Es decir, hay mecanismos para que un equipo deportivo, estoy hablando de un equipo deportivo de primera división profesional, ¿verdad? Para que se alleguen nuevos miembros. No son los que están y cuando se acaben los que están, pues ya no habrá nadie, ¿no? Sino que hay una forma. Y también la Iglesia tiene un mecanismo que la provee de nuevos miembros para no desaparecer. ¿Cuál es ese mecanismo? Ese mecanismo es el sacramento del matrimonio. ¿Por qué ese? ¿Por qué no otro? Porque lo quiso Dios. Sí, pero también existe la predicación, la evangelización. Sí, pero el más importante es el del matrimonio. Y esto fue así, hermanos, desde el principio de la creación. El sacramento del matrimonio es el único sacramento que no fue inventado por Cristo, es el único sacramento que es anterior a Cristo y a la Iglesia. Y esto lo podemos leer en el libro del Génesis. Dios los bendijo diciéndoles al hombre y a la mujer, Adán y Eva: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, quien le dio al hombre y a la mujer el poder de transmitir la vida fue Dios. ¿Y por qué se los dio? Porque fue su voluntad, porque Dios quería que fuéramos fecundos, es decir, que fuéramos capaces de reproducirnos y de multiplicarnos. Entonces, el autor del sacramento del matrimonio es Dios, ¿sí? Dios mismo, Dios Padre. Esto está en Génesis capítulo 1. Ahora bien, la relación natural o el contrato matrimonial natural que existe entre todos los hombres ha sido elevado por nuestro Señor Jesucristo a la dignidad de sacramento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre nosotros, los cristianos, la reproducción
no es un hecho natural como sucede entre los animales, sino que entre nosotros es un acto sagrado. ¿Por qué? Porque fue realizado entre dos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesucristo eleva eso que es natural, la reproducción, y que sucede entre todas las especies, Jesucristo lo eleva al rango de sacramento. ¿Por qué? Porque Cristo quiso valerse del contrato matrimonial natural para dotar a su iglesia católica, de nuevos miembros. Para esto elevó el contrato matrimonial natural a la altura de sacramento. Este sacramento, el sacramento del matrimonio, produce y confiere las gracias necesarias para cumplir con las obligaciones que el matrimonio impone. Yo les pregunto a ustedes, los que son casados, ¿qué gracias, qué dones necesitamos que nos dé Dios para poder cumplir con nuestras obligaciones como matrimonio? ¿No? Pues son muchas. Sin la fuerza de Dios es difícil, por no decir casi imposible, continuar la vida matrimonial. Todos los matrimonios pasan por diversas etapas. Hay una primera que es de enamoramiento. Nos acabamos de casar, estamos felices. Hay otra, ¿verdad?, que se le llama de descubrimiento. Ahí encuentro los errores y defectos de esa persona tan hermosa con la que me casé. Cuando me casé, pues yo veía una mujer muy bonita, pero ya que vivo con ella me doy cuenta de que tiene errores, de que tiene defectos, de que tiene taras, temores, dificultades, debilidades, ¿sí? De ahí se abre una tercera etapa, que es la etapa de miseria. Nos vamos a comenzar a pelear, vamos a tratar de resolver nuestras diferencias como nuestra familia nos lo enseñó. Si nos enseñó a golpes, a golpes. Si nos enseñó a chantajes, a chantajes, a presiones, a gritos, a violencias, como nos lo hayan enseñado. Y de ahí cabe una cuarta etapa, que es la de redescubrimiento, es decir, que yo me acuerde por qué me enamoré de esa mujer, por qué me enamoré de ese hombre, qué fue lo que me hizo decidirme a casarme con ella, con él, ¿verdad? Y que retome la relación, perdone a mi esposa, perdone a mi esposo y continuemos. Se necesitan muchos dones, se necesita la gracia de Dios para continuar a pesar de las dificultades. Se necesita. Es fácil serle fiel, por ejemplo, a una muchachita de 25, 30 años. Vamos a ver cuando tenga 50. Es fácil, ¿verdad?, serle fiel a un marido que tiene 30 años y que es ejecutivo de una multinacional y gana muchos miles de dólares. Vamos a ver el día que lo corran. ¿Y si le descubren cáncer? ¿Y si se queda ciega? ¿Y si tiene cáncer de seno? ¿Y si no puede tener bebés? Se necesita la gracia de Dios. Para ser fieles también se necesita la gracia de Dios. Decía el padre Santiago Martín, ¿no? Dice, hace unos 50, 60 años el hombre que le era infiel a su esposa, pues como que lo trataba de mantener en secreto, que nadie se enterara, dice. Ahorita no, ahorita el hombre que le es infiel a su esposa se toma una selfie y lo publica en sus redes sociales. Es decir, ya no tenemos ni la capacidad de arrepentirnos. ¿Sale? Entonces se necesita la gracia de Dios. Cuando tenemos hijos, cuando tu hijo nace sano, bendito sea Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y si nace enfermo, y si nace con síndrome de Down, que jamás, jamás podrá valerse por sí mismo, se necesita la fuerza de Dios, se necesitan dones y gracias especiales para seguir adelante. Muchos no lo aguantan. Muchos enferma mi esposa y vámonos, ¿eh? Nació el niño y nació mal, me voy. Adiós. Entonces se necesitan dones y gracias de Dios para cumplir con los fines del matrimonio. Entre los cristianos, o sea, nosotros, no puede existir el contrato matrimonial sin que exista el sacramento. O sea, si yo estoy casado solamente por lo civil, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista del cristianismo, no estoy casado. ¿Sí? Desde el punto de vista civil, sí, firmé,
¿verdad? Un contrato. Ese contrato genera derechos y obligaciones. Al Estado le vale, si yo era casado antes, bueno, pues ya me debí de haber divorciado. O sea, al Estado no le interesa. Pero para nosotros sí tenemos que tener muy claro, si tú no estás casado por la iglesia, si no has recibido los dones y las gracias del sacramento del matrimonio, tú no estás casado, ¿sí? Vives en unión libre, vives en amaciato, vives en la fornicación. Y si tu esposa o tu esposo ya era casado antes, no solo vives en la fornicación, sino además vives en el adulterio. Vámonos hablando directamente, vámonos hablando con la verdad. Perdón por la franqueza, luego me mandan mensajitos así para decirme de groserías porque uso mucho de la franqueza, pero la cosa es así, hermanos. ¿Sí? Si yo vivo, cohabito con una mujer que no es mi esposa, vivo en la fornicación. Sí, pero nos casamos por lo civil. Mire, aquí tengo un acta, tengo un papel que dice que es mi esposa. Sí, pero ante Dios ese papel es nada. Y eso hay que entenderlo, hermanos. Porque son muchos los cristianos que piensan, ¿verdad? Que por estar casados por lo civil ya están casados ante Dios y no, hermanitos. No, eso no sucede. ¿Sí? Esto es muy común, por ejemplo, cuando se va a bautizar un niño. Ustedes saben que uno de los requisitos, ¿verdad? Si los padrinos del niño que va a ser bautizado son parejas, se les pide un acta de matrimonio. Hay muchos que hacen esta trampa. Se engañan a sí mismos, ¿eh? Porque a Dios no lo engañamos. Les pregunta el sacerdote, usted señor, usted señora, ¿son casados? Y responden los dos, sí. Podrían presentar su acta de matrimonio. Ay, es que se nos perdió y el incendio y esto y lo otro. Y es que vivimos en Juchitán, Oaxaca y está muy lejos. Pero sí somos casados, sí somos casados, padre. ¿Verdad que somos casados, compadres? Claro que son casados. Pues no, no lo son, porque no han recibido el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la iglesia, no están casados. ¿Cuáles son los objetivos del sacramento? Miren, las personas se casan por muchas razones. Nos casamos por lujuria, nos casamos por interés, nos casamos por miedo, nos casamos como un objetivo para lograr muchas cosas. ¿Cuáles de esas cosas? Por ejemplo, muchos se casan para ser felices. Otros se casan porque es un requisito que alguno de los dos cónyuges pone para tener relaciones sexuales. Si la gente se casa por muchas razones. En tanto sacramento, el matrimonio tiene dos objetivos. El primero, elevar aquello que es natural, ¿verdad? Que es la pareja humana y la reproducción, al plano sobrenatural. Es decir, hacer sagrado algo que no lo es. Y en segundo lugar, el objetivo del matrimonio es dotar a la pareja humana de los dones suficientes para que al mismo tiempo que realizan el contrato natural, realicen también el misterio. Es decir, al mismo tiempo que realizan su vida doméstica como esposo, como esposa, como padre o como hijo, también realicen su destino sobrenatural, que es conquistar la vida eterna. Esto lo vamos a decir un poco más adelante, pero se los anticipo. ¿Para qué nos casamos nosotros los católicos? Nos casamos para santificarnos, para salvarnos juntos, para entrar el uno y el otro del brazo en el cielo. Para eso nos casamos. Que ser felices, que tener hijos, que vivir juntos, que envejecer juntos, que viajar juntos, eso es secundario, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿verdad?, una vocación a la santidad y la realizamos por medio del matrimonio. Nos casamos para salvarnos juntos. Somos un pueblo sacerdotal, esto ya lo habíamos dicho, somos un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Por nuestro bautismo, tanto los hombres como las mujeres
tenemos el sacerdocio bautismal y en tantos sacerdotes también podemos consagrar. ¿Consagrar qué? Lo decíamos la clase pasada. Pues a nuestra propia persona. Nos podemos ofrecer a nosotros en sacrificio. ¿Cómo? Pues esto lo vamos a ver. En el matrimonio santificamos aquello que es natural para que se convierta en sobrenatural. Lo que de manera natural complace a Dios, que tengamos esposa, que tengamos esposo y que nos reproduzcamos, lo que de manera natural complace a Dios según su mandato, le complace ahora de manera sobrenatural según la santificación de los cónyuges. ¿Sí? Entonces, para eso nos casamos, para santificarnos juntos, para entrar al cielo juntos, para salvarnos juntos. Todos nosotros algún día vamos a estar frente a Dios y Dios nos va a preguntar, oye tú Alejandro, tú te casaste con Verónica Orozco Núñez, ¿dónde está Verónica? ¿Qué vas a responder? Algunos quizás van a responder, ay Señor, es que no la aguantaba yo, siempre se le olvidaba ponerle sal a la sopa y llegué un día en que me hartó y la dejé. Después creo que se consiguió otro marido, luego creo que cayó en la cárcel y ahorita creo que está en el infierno. Pues no, o sea, tu deber era ayudarla a que se santificara junto contigo. Tu deber es ayudar a que tu marido se santifique. No vas a llegar frente a Dios a decirle, ay Señor, mi marido era un cabeza hueca. Por más que le hablaba no entendía. Y yo le decía y yo le hablaba y esto y lo otro y no me entendía. Mire, mejor cambié mi viejo por uno nuevo. Y santo remedio, porque a partir de entonces fui feliz. Sí fuiste feliz, pero no cumpliste con tu misión, que era la de ayudar a tu marido a que se salvara y a que entrara en el cielo. Por ahí me estaba acordando un texto de un teólogo de siglos pasados que habla sobre los adúlteros. Y él dice que en el cielo van los adúlteros, el hombre y la mujer, encadenados el uno al otro, maldiciéndose el uno al otro por haberse conocido y por haber pecado, porque debido a ese pecado perdieron el cielo. Entonces, vamos a entrar al cielo, pero en pareja. A lo mejor uno primero y luego el otro. Pero nos van a preguntar, oye, ¿qué fue de Alejandro? ¿Qué fue de Verónica? ¿Dónde está? Ah, no, yo la dejé porque fíjate que era así, asado. Y la verdad, un día ya me colmó el plato y dije, hasta aquí, ya no te perdono más, ya no te perdono más. Así que fui y me busqué otra, cambié mi vieja de 50 por 2 de 25. Me salió hasta mejor, señor. Pues no vas a poder responder así. Entonces aguas, porque el matrimonio también tiene un sentido escatológico. ¿Sí? Y un día vamos a tener que dar cuentas a Dios de cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo y de cómo lo ayudamos a santificarse. Entonces quiero puntualizar, nos casamos para ser santos, para santificarnos juntos. Por supuesto nos casamos para ser felices, por supuesto nos casamos para tener una familia, pero lo principal es ser santos, ayudar uno al otro a que nos santifiquemos. Para eso nos casamos. Si tú no te casaste por esa razón, permíteme decirte que eres una persona normal. Yo tampoco me casé para santificarme. Yo me casé pues guiado por la pasión como la abrumadora mayoría de los que se casan. Solo que después de haber sido debidamente evangelizado, pues comprendí que el matrimonio tiene un objetivo. Y ese objetivo va más allá de ser felices, va más allá de tener hijitos, ¿verdad? Va mucho más allá. La santificación es el primer fin del matrimonio. La santificación, habíamos dicho en las clases pasadas, es la esencia misma de Dios. Dios es santo. Se dice que algo es santo cuando es separado por Dios, reservado para sí. Existen muchas formas de matrimonio, sobre todo en nuestros días,
en las que los organismos internacionales y los gobiernos están tratando de implantar otras formas de matrimonio, que el matrimonio homosexual, que me caso con un puente, que me caso con una computadora, que me caso con un perro, que me caso con quien sea, ¿verdad? Entonces, existen muchas formas de matrimonio. Existe el matrimonio judío, el matrimonio musulmán, el matrimonio budista, el matrimonio pagano, el matrimonio que tú quieras. El matrimonio cristiano es esencialmente un matrimonio santo. Y se dice que es santo porque es separado por Dios y reservado para Dios. El hombre, o sea, tú y yo, el hombre se santifica cuando, apartado del mundo por la gracia, es decir, por el favor benevolente de Dios, obra en adelante para glorificar a Dios en todos los actos de su vida. Fíjate bien, vivir en pareja, reproducirse, tener hijos, ¿verdad? Esto que hacen todos, ¿sí? En nosotros se vuelve una causa para glorificar a Dios. Nosotros glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en todos los actos de nuestra vida. Entonces, eso que es tan natural como el sexo, ¿verdad? Para nosotros es algo sagrado. Eso que es algo tan normal y existe en todas las familias, en China, en Japón, en donde quieras, ¿verdad? Para nosotros es una forma de glorificar a Dios. Entonces el matrimonio es santo, reservado para Dios, separado para Dios. Todos los actos que el matrimonio encierra, ¿verdad? ¿Qué actos encierra el matrimonio? La sexualidad, el cariño, ¿verdad? La reproducción, el vivir juntos, el trabajar juntos. Todos los actos que el matrimonio encierra deberán ser, asimismo, dice la lección, más aún que todos, motivo de glorificación de Dios. Todos los actos, o sea, no uno. O sea, no es que yo glorifico a Dios cuando voy a la iglesia. O sea, tienes que ir con tu esposa. Y no solamente glorificas a Dios cuando estás en la iglesia con tu esposa, sino cuando trabajas, cuando conversas, cuando te diviertes, ¿verdad? Cuando estás en la intimidad con ella, también ahí estás llamado a glorificar a Dios, no solamente en un momento o en otro. Ese es un error muy común de nosotros los cristianos, ¿verdad? Que creemos que solo a Dios lo glorifico en determinados momentos o con determinados actos. No es así, no funciona así. Lo que es santo vive la vida de Dios y por lo tanto así se vive o se debe de vivir el matrimonio. Para alcanzar la santidad es necesario contar con la ayuda de la gracia. Pues sí, porque si no contamos con la ayuda de la gracia, no vamos a poder ni perdonar a nuestro esposo o esposa cuando se equivoque, ni ser fieles, ni decir una palabra de aliento, ni nada. Si lo que queremos es alcanzar la santidad, necesitamos la ayuda de Dios, porque tú y yo somos muy imperfectos. Son muy pocos aquellos que provienen de familias cristianas bien avenidas. La mayor parte de nosotros que somos casados, incluso por la iglesia, provenimos de familias heridas por el pecado, familias en las que ya se vivió la desintegración, la violencia, las adicciones, las separaciones, los adulterios, ¿sí? Entonces, si lo que queremos es ser santos, pues necesitamos la ayuda de Dios. El segundo objetivo del matrimonio es dotar a los cónyuges de gracias necesarias y abundantes que merece y necesita tan ardua y dignísima tarea de santificación. Aquí tenemos que tener clara una cosa. Nada podemos hacer sin Cristo y menos santificarnos. Cristo es el amor que es fuente de todo amor verdadero. Si la pareja no se mantiene en comunicación con esa fuente del amor que es Cristo, su matrimonio ya está condenado. Y no me refiero a nada más ir a misa, ¿verdad? Me refiero a comulgar frecuentemente, a hacer examen de conciencia,
A eso me refiero. Sin Cristo no podemos hacer nada, ni ser felices. Y eso, los que somos más viejos, bueno, yo tengo ya casi 50 años, lo hemos visto una y otra vez. Cómo hay chicos, hay jóvenes que se casan muy enamorados, muy ilusionados, y a veces al año o un poquito más, y a veces hasta menos, ya se separaron. ¿Por qué? Porque no se aferraron a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 2, si mal no recuerdo, dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué le pasa a una rama cuando se le separa del árbol? Se seca. Lo mismo le pasa al amor entre el hombre y la mujer cuando se separan de Jesús, cuando dejan de ir a misa juntos, cuando dejan de orar juntos, cuando dejan de comulgar juntos, cuando dejan de perdonarse. En ese momento se seca. ¿Sí, hermanos? Entonces entiendan esto. Nada podemos hacer sin Cristo y mucho menos santificarnos. Mentira que alguien te diga: yo no comulgo y soy muy feliz. Ciertamente, el interés económico, la costumbre, el miedo pueden mucho, pero eso no produce alegría, al menos no una alegría duradera como la que Cristo nos ofrece. El matrimonio cristiano, a diferencia del matrimonio musulmán, por ejemplo, o de otros tipos de matrimonio, tiene dos características. Estas características son unidad e indisolubilidad. Unidad. Un solo hombre se casa con una sola mujer. Una sola mujer se casa con un solo hombre. Indisolubilidad. Es decir, el vínculo sacramental permanece durante toda la vida de los cónyuges y solo termina cuando alguno de ellos muere. El matrimonio cristiano tiene esas dos características que lo hacen diferente, por ejemplo, del matrimonio musulmán. En el matrimonio musulmán, una mujer solo se puede casar con un hombre, pero un hombre se puede casar con tantas mujeres como pueda mantener o como su dirigente religioso, su ministro religioso le autorice y su esposa le autorice, ¿sí? Y ahí es diferente. En otras creencias, en otras religiones, pues el matrimonio no es indisoluble, se puede romper en un determinado momento. De hecho, el matrimonio civil, que es el que casi todos tenemos, incluso los que van a misa y no son casados por la iglesia, tienen por lo menos el matrimonio civil, la mayoría de ellos. Bueno, pues este matrimonio civil es solo un contrato. Y como todos los contratos, yo lo puedo romper. No sé si alguno de ustedes ha firmado un contrato alguna vez, por ejemplo, un contrato de trabajo. Bueno, yo me puedo comprometer a contratar a un empleado de manera permanente, pero en un determinado momento me puedo echar para atrás. Sí, la ley me va a pedir que le pague una indemnización, ¿verdad? Ciertos derechos laborales, pero lo puedo hacer. E igual el empleado también puede renunciar a la empresa bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Generando ciertos derechos que podrían ser diferentes, pero también lo puede hacer. Es decir, todos los contratos se pueden romper. La razón por la cual solo nos casamos por lo civil es porque ese contrato se puede romper. Y déjame decirte una cosa, las nuevas generaciones ya no se casan, ¿eh? O sea, ni por lo civil ya. Ya son relaciones a prueba. Nos vamos a vivir juntos un año o dos, quizás te embarace una o dos veces. Si me convences, me caso contigo. Si no, mira, tú por tu lado, yo por el mío, yo sigo buscando y tú sigues buscando. Sí, pero ¿y el niño, el hijo que engendramos? Bueno, pues él ya verá lo que hace. Por eso tenemos tanta delincuencia, hermanitos. Porque hay muchos niños abandonados. Hay muchos niños que ya perdieron a su papá, que ya perdieron a su mamá. Entonces, aguas, estas características de las que nos habla la lección no son un juego, son en serio y son muy importantes.
Nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestra civilización no sería lo mismo sin el matrimonio cristiano. Es más, hace unos años, en alguna estación de radio católica se comentaba, por ejemplo, que el hecho de vivir en una familia cristiana es tan importante que hay una diferencia entre las personas que se formaron en un hogar monoparental, es decir, que no tenían alguno de sus papás, y una persona que sí tuvo a sus dos papás. Son muy diferentes, ¿sí? Son personas, los que vivieron en un hogar cristiano compuesto por un papá y una mamá, son personas más seguras, son personas más alegres, son personas que tienden a crear relaciones estables. Entonces, esto es una diferencia, no es de gratis, hermanos. O sea, si Cristo se lo regaló, no fue porque ya no tuviera de otra o porque les dio algo que no valía, les dio algo que valía y mucho. ¿Cuáles son los elementos del sacramento del matrimonio? Primero vamos con la definición. El sacramento del matrimonio es el mismo contrato matrimonial celebrado entre bautizados válidamente, elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento, por el que se concede a los esposos las gracias necesarias para que cumplan entre ellos y para con sus hijos todo lo que les es debido. Entonces, el mismo contrato matrimonial natural, cuando se realiza entre bautizados, se vuelve por la misericordia de Cristo en sacramento. Y como sacramento concede a los esposos los dones y las gracias necesarios para realizar las funciones propias de la vida matrimonial. ¿Quiénes son los ministros del sacramento del matrimonio? Todos los sacramentos hemos visto que tienen un ministro. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, ¿quién es el ministro? Pues el sacerdote, ¿verdad? En caso de emergencia puede ser otra persona, pero el ministro ordinario es el sacerdote. En el caso de la confirmación, ¿quién es el ministro? Pues el obispo. En caso de emergencia puede ser un sacerdote autorizado por el obispo, pero a quien le toca es al obispo. Sí, él es el propio, el responsable. Bueno, pues en el sacramento del matrimonio los ministros son los esposos, el hombre y la mujer que se dan en matrimonio. ¿Y por qué son ellos los ministros? Porque también ellos son sacerdotes. ¿Cómo fueron sacerdotes? Por su bautismo. ¿Sí lo entienden? Bueno, ¿cuál es la materia del sacramento del matrimonio? Es la mutua entrega que se hacen de los cuerpos en orden a poder realizar los fines del matrimonio. Yo, Alejandro, te acepto a ti, Verónica, como mi esposa, te prometo amarte, respetarte y serte fiel. Yo te recibo, pero además yo me doy. La materia soy yo, mi persona con este cuerpo, ¿verdad? Tan hermoso, ¿no es cierto? Con este cuerpo redondito que tengo, ¿verdad? Pero también con estos defectos, con estas virtudes, con estas debilidades, con estos temores. Yo me doy, yo te recibo. ¿Cuál es la forma? La forma es la mutua aceptación que se hacen el uno del otro. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando decimos esta fórmula, yo, Alejandro, te acepto a ti, Verónica, como mi esposa, te prometo amarte y respetarte y serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y la enfermedad. Esa forma, ¿verdad? Es la forma del matrimonio. Eso es lo que decimos cuando nos ministramos el uno al otro, yo a ella y ella a mí, el sacramento del matrimonio. Ahora bien, el matrimonio también está sujeto a la ley de Dios. El matrimonio se rige por el derecho divino, pero también se rige por el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia, y el derecho civil. Entonces, se podría decir que tres derechos que se superponen, pero que a veces entran en conflicto los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el derecho civil dice que yo me puedo casar con una persona de mi mismo sexo. Falso. O que yo puedo formar una familia con otra persona de mi mismo sexo. Falso. Entre dos que son del mismo sexo no pueden realizar esa misión sagrada de reproducirse. Entonces, pero hay tres cuerpos, se podría decir, de derecho
que nos están afectando al mismo tiempo. El derecho divino, el derecho de Dios, el derecho consagrado en la Sagrada Escritura, el derecho canónico en las leyes de la Iglesia y el derecho civil que está en el Código Civil. De acuerdo con las leyes, sobre todo la ley divina, ¿verdad? Y el derecho canónico, pueden existir impedimentos para que un matrimonio se celebre válidamente. Estos impedimentos se clasifican en dos: los que hacen ilícita o impediente la celebración del matrimonio y los que lo hacen inválido o dirimiente. Entonces hay dos tipos: los que lo hacen ilícito o impediente o los que lo hacen inválido y dirimiente. Los primeros, ¿verdad? Los impedimentos que le hacen ilícito o impediente se pueden subsanar, pero los que lo hacen inválido o dirimiente no. Si yo me quiero casar con una mujer casada, no es posible, ¿sí? No se puede. Si una mujer se quiere casar con un sacerdote, no es posible, ¿sí? Vamos a hablar ahora primero de los impedimentos que hacen ilícita o impediente la celebración del matrimonio. Estos impedimentos son el voto simple de castidad. Pueden ser, por ejemplo, las monjas que todavía no han hecho una profesión solemne. Entonces tienen un voto simple de castidad. En cierto sentido, esto aplicaría también para los chicos del seminario. O sea, todavía no han hecho un voto solemne. La mezcla de religiones de los contrayentes. Si un católico se quiere casar con una budista, ¿verdad? Pues eso es un impedimento. ¿Se puede subsanar? Sí. Igual que el voto simple, sí. La monja puede pedir permiso para casarse y, bueno, renunciar a la vida monástica. El chico se puede salir del seminario. Sí se puede contornar esos impedimentos. La mezcla de religión es igual. O sea, el sacerdote lo que va a hacer es te va a advertir: mira, tú eres una mujer católica, te estás casando con un musulmán, lo quieres mucho, está muy guapo, tiene un muy buen empleo, es fantástico, y te entiendo, pero entiende que él es musulmán. Y que como musulmán es parte de su religión, parte de su fe y parte de su cultura la poligamia. ¿Lo vas a aguantar? Sí, sí, lo voy a aguantar. Lo amo y acepto lo que sea. Perfecto. Otro impedimento es el parentesco legal nacido de la adopción. ¿Por qué? Porque yo no me puedo casar con el ahijado o con la ahijada de mis papás. ¿Por qué? Porque es mi hermana, porque es mi hermano, ¿sí? Ya no digamos que el padrino se case con la ahijada, o sea, o que la madrina se case con el ahijado. Eso es igual, o peor todavía, ¿sí? Entonces, a veces pasa que los chicos crecen y uno de ellos se quiere casar con la ahijada de su papá. Pues eso es un impedimento, digo, no es un impedimento final. Se puede contornar, se puede saltar ese obstáculo, pero es un impedimento. Todos estos impedimentos pueden ser satisfechos para que el sacramento pueda ser lícito o válido. Pero existen otros impedimentos que se les llama dirimientes, ¿verdad? Y estos son tan grandes que hacen inválido el sacramento si es que se llegó a realizar el rito del sacramento. Entonces fíjense bien, aunque yo haya ido frente a un sacerdote, haya conseguido engañarlo, engañar a mi esposa, engañar a los papás de mi esposa, engañar a la comunidad, aunque yo haya podido engañar a todo el mundo, no puedo engañar a Dios. Estos impedimentos dirimientes no se pueden subsanar. No hay nada que yo pueda hacer para que desaparezcan. Hacen inexistente el vínculo sacramental en todo momento. Sí, pero es que yo me casé y tú dijiste, claramente acepto, lo tenemos hasta grabado en video, que dijiste, yo te acepto a ti. Pues sí, pero por alguno de estos elementos ya no hay matrimonio. Por ejemplo, la edad infantil. O sea, una persona que se casa siendo menor de edad,
pues es una persona que no estaba preparada para el matrimonio y lo más seguro es que ni siquiera sabía en lo que se estaba metiendo. Entonces, se casó a los 15, 16, eso es un impedimento dirimiente, ese matrimonio no vale, nunca existió, nunca se dio. Sí, pero engañamos al padrecito, metimos un acta de nacimiento falsa en donde decía que ella tenía 18 años. Sí, pero no existe el matrimonio. Otro impedimento dirimiente es la impotencia antecedente y perpetua. Me caso, estoy feliz, contento, pasa el primer año, 2 años, 5 años y nos damos cuenta de que tenemos un problema. Él o ella son impotentes, son estériles, no pueden tener familia. No lo sabíamos, ni ella lo sabía, ni yo lo sabía. Ese es un impedimento dirimiente y se puede gestionar frente a un tribunal eclesiástico la declaración de inexistencia del vínculo sacramental. Otro impedimento dirimiente es el vínculo de otro matrimonio anterior y existente. Si él o ella ya fueron casados por la iglesia, él ya tiene esposa y ella ya tiene esposo. Por lo tanto, aunque hayan conseguido engañar al sacerdote y los hayan casado, la realidad es que ese matrimonio no existe. Otro impedimento dirimiente es la disparidad de culto. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nos casamos con un protestante. Eso es muy común. ¿Por qué es dirimiente? Porque regularmente estos matrimonios tienen dos posibilidades. Una, o se instalan en el indiferentismo religioso de manera natural, ¿verdad? Que los lleva a no practicar ninguna fe, o bien su casa se convierte en un ring de pelea donde van a estar siempre como perros y gatos. Esto me recuerda mucho a una hermana que se casó con un protestante en su juventud. Como ellos no practicaban ninguna fe, no iban nunca a misa ni nada, no hubo problema. Un día ella se decide que quiere conocer su fe católica y entra a la escuela de pastoral. No hubo problema porque su esposo vivía en la indiferencia religiosa. Un buen día, la mamá del esposo fallece y el esposo decide que se va a sumergir en su propia fe para conocer su propia fe. Y comienza a acudir, ¿verdad?, al templo a donde iba su Santa Madrecita, que era un templo protestante. Y ahí comienza a escuchar que los católicos somos hijos de la prostituta más grande, de la ramera, de la Gran Babilonia. Y comienza a recibir una buena dosis de odio por la Iglesia Católica y de odio contra los católicos. Le comienzan a enseñar que el Papa es el anticristo, que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes, que porque tenemos santos, etcétera, etcétera. Entonces este hombre comienza a regresar a su casa, pero ahora para pelear con su esposa. Entonces la disparidad de culto, que nosotros no le damos importancia y frecuentemente permitimos que nuestros hijos se casen con protestantes, ¿sí?, puede llegar a ser un problema grave. Muchos van a seguir adelante y de todos modos se van a casar. A lo mejor el esposo va a decir, mira, bueno, si tanto quieres que nos casemos por la Iglesia Católica, órale pues, vamos a la Iglesia Católica. Voy a confesarme y voy a comulgar. Además, mis padres fueron católicos en otro tiempo y tengo mis sacramentos. Entonces, vamos pues. Sí, pero no sabes si algún día vaya a querer realmente imponerles una fe distinta a tus hijos. Eso no lo sabes. Y frecuentemente esos matrimonios o se instalan en el indiferentismo religioso o se vuelven peleas de perros y gatos. Otro impedimento dirimiente es el orden sagrado. No te puedes casar con un sacerdote. Sí, pero es un buen tipo, más o menos limpio, más o menos culto, tiene un buen trabajo. Es un buen partido el sacerdote, si te pones a pensar, ¿no? Pues no te puedes casar con él. ¿Sí? Sí, pero es que, nada. O sea, no te puedes casar. Él ya está casado con la iglesia. Entonces, mujeres, cuando se acerquen a un sacerdote, procuren vestirse decentemente, nada de escotes, nada de minifaldas. Si lo van a saludar, procuren que no sea un abrazo, ¿verdad? Porque el sacerdote no es de madera, ¿vale? Y el orden sagrado es un impedimento.
Otro impedimento dirimiente es la profesión religiosa solemne, es decir, una monja que ha hecho votos solemnes. Ella ya no se puede casar. Otro impedimento, el rapto de algún contrayente, ya no es tan común en nuestros días. La verdad es que cuando dicen que se robaron a una muchacha, nadie se la roba, ella se va por su propio pie. ¿Sale? Pero en otras épocas sí había raptos de contrayentes. Otro impedimento dirimiente es el crimen cometido para extinguir un matrimonio anterior. Un hombre y una mujer comienzan a mantener una relación, de pronto ella le confiesa a su galán que ella es casada y además es casada por la iglesia y que no se puede casar con él porque ella ya es casada. Y entonces el hombre le dice, bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que mientras que viva mi esposo, pues yo voy a ser su esposa. Pues lo matamos. Y ha pasado, ¿no? Mi mamá me contaba, por ejemplo, una historia de allá del pueblo de un hombre que estaba muy enamorado de una mujer. Y la mujer, pues, le hacía ojitos también, es decir, también tenía interés, le daba entrada, como se dice vulgarmente, ¿no? Entonces llega un punto en que este hombre pues, se quería casar con ella y toma la decisión de matar a su marido, ¿sí? Decide invitarlo un día a comer, le ofrece vino, le emborracha y ya borracho le mata. ¿Verdad? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era dejar libre a su noviecita, ¿verdad? Para que pudiera contraer un nuevo matrimonio. Entonces, ha pasado, esto sí pasa, ¿eh? Otro impedimento dirimiente es la consanguinidad entre los contrayentes. No nos podemos casar entre hermanos, es imposible. Entre primos, solo si la ley lo permite. Si la ley civil no lo permite, no lo podemos hacer. Pero es que mi prima está muy bonita, sí, pero si la ley no lo permite, no se puede. Pero es que la quiero mucho, si la ley no lo permite, no se puede. Otro impedimento dirimiente es el parentesco espiritual nacido del bautismo que ya habíamos mencionado. No me puedo casar con mi hija en la fe, que es mi ahijada. No me puedo casar con mi hijo en la fe, que es mi ahijado. Sí, pero nos queremos 40 y 20, 40 y 20. Pues no, no se puede. ¿Por qué? Porque es tu hijo espiritual. ¿Sí? Y por último, si la autoridad civil lo considera, también el parentesco legal originado de la adopción. Es decir, no me puedo casar con mi hijo adoptivo si la ley civil no lo permite. No me puedo casar con mi hermano político si la ley no lo permite. La ley del hombre inclusive. ¿Sale? Entonces, estos impedimentos no hay forma de brincarlos. Ya no se puede. Si te casaste en alguna de estas circunstancias, la más común es casarse con alguien que ya había sido casado. Perdón, pero tú no estás casado. Por sí solo, cada uno de estos elementos que hemos enumerado hace que el matrimonio sea inválido. En consecuencia, los cónyuges jamás llegaron a casarse. No es que se divorcien, es que su matrimonio nunca existió. La iglesia, hermanos, la iglesia no divorcia a nadie, eso es mentira. Que la iglesia disuelve matrimonios, eso es mentira. Aquí en México, quien más se dedicó a divulgar esa historia fue la revista Proceso. La iglesia en sí no divorcia a nadie. Lo que la iglesia hace es declarar la inexistencia del vínculo sacramental cuando no existieron las condiciones para que ese matrimonio fuera válido. ¿Sí? Pero no es que los divorcie, es que nunca estuvieron casados. En el caso, por ejemplo, de Vicente Fox, el expresidente Vicente Fox y Marta Sahagún, ¿verdad? Ahí el problema fue que Vicente Fox tuvo un matrimonio anterior, se casó con conocimiento, se casó con voluntad, su matrimonio fue válido, pero la esposa no sabía, y Vicente Fox tampoco sabía, que él era estéril. Por lo tanto, la esposa solicitó frente a un tribunal eclesiástico la declaración de inexistencia del vínculo sacramental y
pues se dio un laudo positivo, pero no es que nos divorciemos, ¿sí? Si tú estás en esa circunstancia, pues lo que tienes que hacer es ir a la catedral, ir a la sede del obispo y presentar tu caso frente al tribunal eclesiástico, ¿verdad? Hace unos años, cuando estaba dando yo este tema en una catequesis de papás, recuerdo que al final de la clase se me acercó una señora y me dijo, oiga, mi esposo, yo me casé bien, me casé por la iglesia, me casé enamorada, dice, y yo quisiera saber si mi matrimonio es válido, porque mi esposo está demente, es decir, está encerrado en un hospital psiquiátrico. Yo no sabía, yo no supe distinguir que él tenía tendencias a la demencia, ¿sí? Entonces mi pregunta es esta, ¿mi matrimonio es válido o no? Y yo le pregunto, bueno, ¿tú sabías que tu esposo tenía antecedentes de demencia en su familia o que ya presentaba signos de demencia? Y ella dice, no. Pero digo, entonces ese matrimonio, ¿verdad? Pues tiene un impedimento. Y por lo tanto, ese caso sí podría presentarse frente a un tribunal eclesiástico. Pero no es como dijo la revista Proceso. La revista Proceso lo que dijo, y es mentira, dijo esto, Proceso. Tú, si eres pobre, si estás jodido y ya no quieres seguir viviendo con tu esposa, que además ya tiene 50 años, ya está gordita, ¿verdad? Si no tienes lana, te friegas, vas a tener que soportarla. Pero si tú tienes lana, tú vas a Roma, vas a un tribunal eclesiástico y la iglesia te divorcia. Mentira, la iglesia no divorcia a nadie, ¿sí? Y todos podemos acudir a los tribunales eclesiásticos. O sea, todos sabemos dónde está la catedral de tu diócesis, ¿sí? Entonces, pero lo que quiero puntualizar es esto. La iglesia no disuelve matrimonios y la iglesia no divorcia a nadie. Por más que los paganos y los enemigos de Cristo y de la iglesia digan que sí, no es así. Para que un matrimonio sea válido se requiere que no haya impedimento dirimiente, es decir, incontornable, imposible de saltar, que anule el contrato y por lo tanto el sacramento. Se requiere que haya libre consentimiento de ambas partes y que el contrato se celebre dentro de la Iglesia Católica frente a un sacerdote y por lo menos 2 testigos. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque a veces el consentimiento está afectado. Hay muchos chicos que se casan amenazados. Esto es muy común, hermanitos, ¿sí? Esto es muy común. Me comí la torta antes del recreo, mi novia está embarazada. Viene el papá, arma un escándalo, echa unos cuantos balazos afuera de mi casa. Si no te casas con mi hija, te mato. ¿Cómo ves? Y entonces yo, ¿verdad? Con las piernitas temblándome, voy a la iglesia y digo yo, te acepto a ti, Chuchita, como mi esposa y te prometo, sí, pero me obligaron. Y a lo mejor ella también la obligaron. Bueno, yo me acuerdo cuando yo me casé por lo civil, que una cosa muy común en los juzgados, en los lugares donde se realiza el matrimonio civil, es que vayamos muchos embarazados, ¿verdad? Entonces yo me asusté porque había una pareja antes que nosotros y la chica salió llorando, o sea, yo dije, pues, ¿qué les hacen allá adentro, no? A lo mejor los golpean. Entonces, hay quien se casa sin libre consentimiento, eso es una realidad, ¿eh? Es decir, afectado el consentimiento. A algunos se les promete cosas. Si te casas con mi hija, ¿verdad? Te voy a regalar la casa de las Lomas de Chapultepec. Ay, no, pues me caso. Me caso porque es una casa muy bonita. Tiene piscina, tiene cancha de tenis. Claro que me caso. Y cuando se casa cañangas, ñangas, ahí, ¿verdad? El libre consentimiento puede estar afectado. Y también que el contrato se celebre dentro de la Iglesia Católica frente a un sacerdote y por lo menos 2 testigos. Esto también es muy importante porque tenemos un grave problema que es el de los sacerdotes falsos. Y eso es un grave problema. Por lo menos aquí en la diócesis de Ecatepec, quieres encontrarte a un sacerdote falso, puedes ir a 2 lugares. El primero es el cementerio, está lleno
de sacerdotes falsos. Y el segundo es el salón de fiestas. Muchas veces cuando te vas a casar y vas a apartar el salón, el mismo dueño del salón te pregunta, ¿lo quiere con sacerdote católico o con ministro protestante? ¿Qué tiene que andar haciendo un sacerdote en un salón de fiestas? Esos que se casan en una playa, que se casan aventándose en paracaídas, que se casan en una piscina, que se casan con un traje de buzos, lo más seguro es que los esté casando un sacerdote falso, si es que se presentó como sacerdote católico, porque la mayor parte de veces lo que es un ministro protestante. Entre los protestantes sí, para que veas, ahí sí tienen razón, porque para ellos no es un sacramento, es un servicio religioso, y como todo servicio, yo decido las características de lo que estoy comprando. Entonces yo puedo decirle al pastor protestante, si soy protestante, decirle, mira, cuate, sí quiero, sí me voy a casar, sí te contrato a ti para que me cases, pero quiero que vengas disfrazado de zombie, porque la mía va a ser una boda temática, ¿sí? Y todos vamos a venir disfrazados de zombie, y el cuate lo hace. O también le puedo exigir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo me quiero casar y quiero dar el sí, mientras mi esposa y yo nos aventamos en paracaídas. O sea, voy a necesitar que te avientes tú en paracaídas. Y lo tiene que hacer, porque es el servicio que tú estás contratando. Aquí no, mi rey. Aquí estás en la Iglesia Católica, aquí hay leyes, aquí hay un derecho canónico y un derecho divino que tú tienes que respetar. Y el derecho canónico marca que para ser válido se tiene que celebrar el matrimonio en una iglesia católica. No puede ser a escondidas, no puede ser en un lugar que no sea un templo católico. Puede ser, sí, in articulo mortis, en un hospital para un moribundo, eso sí puede ser. Pero el hecho de que yo les diga, no, pero la iglesia está bien fea, mejor mire, voy a rentar un salón, una discoteca, y con las luces de neón y todo eso, ahí quiero dar el sí. Eso no existe, no es válido. Por lo menos aquí en la diócesis de Ecatepec, los sacerdotes tienen prohibido celebrar matrimonios fuera de sus templos, ¿sale? Y tiene que haber testigos, ¿verdad? Tiene que haber testigos por dos razones. Primero, porque la comunidad cristiana presente en la celebración de ese matrimonio, cuando dos se están ministrando el sacramento, los ayuda a perseverar en la vida conyugal y protege también la sacralidad del sacramento. En otras palabras, que todos se enteren, ella es una mujer casada, que todos se enteren, él es un hombre casado. Por eso las amonestaciones, ¿sí? Entonces no puede ser, aunque la gente me caiga gorda y mis vecinos y odia a todos mis familiares, tiene que haber por lo menos dos testigos. Así sea el lector y el acólito, pero tiene que haber por lo menos dos testigos. Para que un matrimonio sea lícito, es decir, se realice conforme al derecho canónico, los esposos tienen que estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal. Si cometieron algún pecado mortal, tienen que confesarse antes. Tienen también que estar suficientemente instruidos en la religión. ¿Quién es el responsable de instruir a los nuevos esposos? Sus papás. A veces nosotros en las parroquias les damos también alguna instrucción, pero la verdadera instrucción, la verdadera preparación para el matrimonio se da en la casa. Que no exista algún impedimento dirimiente, es decir, algún impedimento que haga nulo ese matrimonio, que lo haga inexistente, y que se observen todos los preceptos eclesiásticos referentes a la celebración del matrimonio. Tiene que ser en un templo católico, frente a un sacerdote católico, frente a la comunidad. El voto que se tiene que decir es el que marca la iglesia. Fíjate bien, entre los protestantes tú haces los votos que tú quieras. Tú te comprometes a lo que tú quieras. En la iglesia católica no es así, no es a lo que yo quiera, es a esto. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo que tiene que ver con el sacramento del matrimonio. Vamos a continuar la próxima semana. Vamos ahora a pasar a las resoluciones personales, son solamente dos.
He podido contemplar el porqué de la unidad y de la indisolubilidad de este sacramento que mira a la santificación de los esposos. Entiendo la importancia de que el matrimonio cristiano tenga esas dos características de unidad y de indisolubilidad. Lo entiendo, lo respeto. La mujer con la que vivo, con la que duermo, no tiene marido por allá, ¿verdad? Ese hombre que es el padre de tus hijos, con el que vives, no tendrá mujer por allá, ¿verdad? No tendrá una verdadera esposa por allá. Siguiente pregunta. Entiendo por qué los esposos son ministros de ese sacramento, por qué el sacerdote no nos casa, sino que nos casamos nosotros. ¿Se acuerdan de la canción de La Martina? Cuando el hombre machista va a reclamar al papá que la hija le salió infiel, el papá le responde, ¿verdad? Esa mujer es tuya, la iglesia te la entregó. Si te ha salido mala, la culpa no tengo yo. O sea, la iglesia no te la entregó, el sacerdote no te casó, tú te casaste. ¿Sí? Y eso es importante. Nosotros nos casamos, la iglesia no nos casó. Sobre todo cuando fracasan algunos matrimonios, es muy común que las personas le echen la culpa a la iglesia, como si la iglesia los hubiera obligado a escoger a esa persona o a casarse con esa persona. Y la verdad es que no. Tú elegiste tu propia cruz. Yo elegí mi propia cruz. Entonces toma tu crucecita. ¿Sale? Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Señor, concédeme ver el matrimonio en el esplendor de su santidad como semillero que te da nuevos santos en los hijos. Así sea. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Yo me despido de ustedes, los dejo con un tema musical. Escuchen la canción, reflexiónenla, ¿verdad? Sobre todo si no eres casado te va a ayudar mucho. Si ya eres casado, pues también te va a ayudar quizás a corregir algunas cosas. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo puedan ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la mía también. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.